Petro es el peor presidente que ha tenido este país. De eso se la pasan hablando RCN, Caracol, la W Radio, la revista Semana, El Tiempo, que son los medios de comunicación que están al servicio de las élites que manejan los monopolios económicos en el país, como la familia Helsinki, como los Ardila Lule, como el grupo económico de Bancolombia de Antioquia. Entonces, bueno, todos los días vemos en estos medios de comunicación una serie de noticias que nos dicen que Gustavo Petro es el peor presidente que ha tenido este país, pero uno piensa, ¿cómo puede ser malo un presidente que le devolvió a los trabajadores y las trabajadoras las horas extras, los recargos dominicales en el pago de salarios? Que para el 2026 logró que el salario pasara a 1.736.000 pesos. El próximo año vamos a tener el salario en 1.736.000 pesos. El desempleo bajó en Colombia el 8,9%, el más bajo de la última década. La universidad llegó al Catatumbo y a zonas que jamás había llegado. Por primera vez se puso en la agenda pública la reactivación de las vías férreas y con ello la movilización de la economía del café en el país y otros productos que provienen del campo. Además de eso, se entregaron 600.000 hectáreas a los campesinos, campesinas, indígenas, digamos, con quienes tenemos una deuda histórica alrededor de la productividad del campo. Recordemos que lo que hizo los gobiernos anteriores, los gobiernos de las ultraderechas rancias de este país, fue ir desahuciando poco a poco el campo, poner a depender a Colombia de los hidrocarburos, de las economías del petróleo, que permiten que la economía digamos, se acumule en unas pocas manos. Entonces, digamos, este gobierno tiene una idea más justa, más equitativa de la redistribución de la economía y la riqueza en el país, lo cual es sumamente importante. Eso no quiere decir entonces que los ricos van a dejar de ser más ricos. Recordemos que el Grupo Éxito, que es digamos, una de las cadenas más importantes del país, pues ha reportado un crecimiento importante en materia de la economía. Lo mismo pasa con el Banco de la República, quien reportó un crecimiento de la economía significativo para Colombia y plantea que es incluso más bajo que el índice de América Latina, que está en el 2.2 de crecimiento, con respecto al de Colombia, que se encuentra en el 2.7. Dicho por el presidente del banco, digamos el presidente del Banco de la República. Escuchemos acá. El desempeño de la actividad productiva y el desempeño del mercado laboral están bastante bien y mejor incluso de lo que preveíamos, que ya era bueno. El crecimiento de la economía para este año lo está proyectando el equipo técnico del banco en 2.7%. Eso es bastante más alto que el promedio para América Latina, que están de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional en 2.2%. Y bueno, hemos tenido logros en distintos ámbitos. Otra de las teorías de las ultraderechas es que este gobierno quiere acabar con la fuerza pública, pero realmente este gobierno ha hecho más por la fuerza pública que los gobiernos anteriores. Aquí se recuperó la mesada 14 y digamos, hoy todo aquel que preste servicio militar va a recibir un sueldo. Antes se le daba como una bonificación que equivalía más o menos como a 200.000, 300.000 pesos. Hoy, bueno, a partir del próximo año creo que ya es el 80%, va a recibir un sueldo de un salario mínimo por estar prestando el servicio militar. Entonces, bueno, antes, digamos, es que lo que hacen las derechas siempre es echar carreta, pero son palabras vacías, digamos, no están soportadas en datos. Y siempre que uno habla con una persona de estas que hace parte de las derechas, que defiende al uribismo, pues uno lo invita a dialogar a través de los datos y realmente no los tienen. O sea, hacen un diálogo totalmente vacío, sin argumentos, pura ideología, y uno entiende, ¿no? Porque es que todos los días, como bien lo decía, pues nos están bombardeando de información, nos están llenando de una información falsa, de una información que es, digamos, que tiene unos fines, ¿cierto? Generar un descontento sobre la población, para que el pueblo elija a su verdugo, digamos. Eso es como en las épocas de Jesús, ¿cierto? Que pues decían, liberen a Barrabás y maten a Jesús, digamos. Históricamente los gobiernos pues nos han querido como vender las ideologías de las élites dominantes para que terminemos defendiendo a los verdugos, digamos, del mismo pueblo. La deforestación en el Amazonas cayó un 33% en el primer trimestre de este año 2025.
Recordemos también que este gobierno tiene cifras récords en incautación de cocaína. Apenas durante los primeros 60 meses de gobierno ya se había logrado incautar mucha más cocaína que lo que se había logrado incautar en los gobiernos anteriores. Y es que aquí todos sabemos que las derechas han estado vinculadas con el narcotráfico en este país y que, digamos, lo orquestaban con la corrupción de los altos mandos militares, y digamos en gran parte por eso cuando Gustavo Petro llega a la presidencia se afecta un poco esta economía ilegal del narcotráfico, porque se cambia la cúpula militar que, digamos, organizaba pues estas economías ilícitas, o permitía más bien el funcionamiento de estas economías ilícitas dentro de los territorios. Bueno, a nivel mundial tenemos logros importantísimos, ¿no? Gustavo Petro es el presidente de la CELAC. Además de eso, ha posicionado a Colombia como un país referente en la lucha contra el cambio climático, aunque también las derechas lo niegan, empezando desde Trump en Estados Unidos, lo niega. Milei en Argentina, bueno, diferentes líderes de estas ultraderechas, pues niegan el cambio climático. Es una realidad, digamos, es innegable que estamos ante un problema de humanidad, un problema de la sostenibilidad de la vida en el planeta, y es importante que Colombia hoy, digamos, posiciona un discurso serio ante el mundo en esa lucha, digamos, contra el cambio climático y la defensa de la vida, la paz, digamos, la dignidad, las condiciones de equidad, la justicia social. Entonces, bueno, uno tiene que estar atento a lo que escucha, porque los seres humanos estamos atribuyéndole sentidos y significados permanentemente a la realidad. Nosotros, para poder entender la vida, la realidad, pues tenemos que darle un significado que nos permita comprender en el lenguaje que poseemos qué significan las cosas, qué significan los actos, qué significan, digamos, estas políticas. Pero ante la falta, digamos, de formación que tiene este país, porque recordemos que aquí si algo se ha buscado desahuciar también las ultraderechas, pues ha sido la educación. Históricamente aquí, y sobre todo con esta idea que sembró Álvaro Uribe alrededor de la seguridad democrática, pues se desfinanció la educación y se privilegió, digamos, invertir en la guerra. Entonces, ante esa falta de formación, aquí apenas el 3% de la población tiene maestría, el 3% de la población tiene doctorado y un 5% de la población tiene maestría. Entonces tenemos unos índices de educación muy bajos, y ante digamos, esa falta de educación, la gente apela a la información más inmediata que tiene todos los días, que es RCN y Caracol. Entonces, digamos, también tenemos que dejar de ver esa porquería de medios y empezar a ver quizás RTBC Noticias, por ejemplo, que realmente nos muestren unos debates serios, digamos, imparciales, sobre la realidad del país. Es que, digamos, no podemos dejar que nos sigan manipulando de esta manera, sobre todo ahora que estamos de cara a las nuevas elecciones, pues en el próximo año 2026. Entonces, bueno, por ahí quería contarle algunos logros. Hay muchísimos más. Recordemos, se reactivaron las vías férreas, y con las vías férreas se movilizó un poco la economía del café, ¿cierto? La economía de los productos del campo. Se rebajaron los insumos para el campo, también, digamos, gracias a que se restablecieron las relaciones con Venezuela. Este es el primer gobierno que ha logrado una inversión extranjera tan significativa desde hace más de 30 años en el país. Entonces, bueno, estamos viendo un proceso de transformación real. Por este cambio votamos. La educación ha sido el piloto, digamos, también ha sido el motor de la transformación social, política y cultural en el país. Y hoy la educación, digamos, ha llegado a rincones donde nunca había llegado. Es que aquí, ahorita la derecha nos viene a hablar del Catatumbo, pero antes nunca le había importado. O sea, es primera vez que aquí estamos hablando en serio de lo que implica llegar al Catatumbo con una universidad, de lo que implica llegar a La Guajira para pensar los temas de agua, de lo que implica llegar a Riohacha, de lo que implica llegar a Tumaco con la universidad. Entonces, este gobierno realmente le ha cumplido al país en la medida en que ha invertido en educación, en cultura, en el medio ambiente, porque digamos, aquí tenemos una idea, y es que este gobierno de la seguridad democrática, en nombre del miedo de la gente, nos han vendido presidentes y han puesto presidentes durante los últimos años. Y es que con esta idea de la guerra,
digamos, nos venden la idea de matarnos entre nosotros, pero recordemos que en Colombia hay más de 150 municipios condenados a vivir en la ilegalidad. Digamos, hay 150 municipios donde la gente no tiene otra opción que vincularse o al negocio de la cocaína o vincularse a raspar, digamos, en las fincas raspando coca, o vincularse al conflicto armado. Entonces, bueno, son 150 municipios que históricamente han condenado a las derechas a vivir así, porque quienes han gobernado históricamente son ellos. Entonces, pensar, digamos, realmente la paz implica pensar, digamos, en las condiciones culturales, sociales que tiene la gente, en la educación de la gente. Pero aquí la guerra, digamos, la guerra y la paz no se construye a partir de bombazos, a partir de balas. O sea, eso es una idea que ya está mandada a recoger, y que hace parte de una idea clásica, tradicional, que posicionaron estas derechas, digamos, para sembrar el conflicto en medio del pueblo, en medio de la población, porque en últimas quienes se matan es pues el ejército, la guerrilla, que hacen parte de las familias pues que no tienen otras opciones para sus hijos, de pronto algún otro que le gusta vincularse pues a los grupos armados, pero realmente es el mismo pueblo matándose entre sí. Entonces aquí lo que hay que cambiar son cuestiones estructurales. Lo que pasa es que uno entiende que es muy difícil para la gente, digamos, que vive en la urgencia cotidiana, pensarse pues, digamos, a nivel estructural del país, pensarse, digamos, a nivel histórico del país. Y entonces terminamos reproduciendo lo que RCN y Caracol pues nos dicen día a día, que es el odio, digamos, una ideología hegemónica que lo que busca es ponernos a pelear entre nosotros como pueblo para estar distraídos y no ver que, digamos, la paz necesita unos cambios estructurales, unos cambios profundos. Como ya decía, alrededor de los vínculos con la educación, alrededor de brindar las garantías necesarias para la producción del campo, y con la producción del campo me refiero a bajar los abonos, a pensarse una dinámica económica de protección, digamos, ante los tratados de libre comercio, porque no solamente se trata de producir en el campo, sino también entonces cómo regulamos esos tratados de libre comercio para que hayan unas condiciones reales de comercio, digamos, que no permitan que el pequeño productor del campo pues sea aplastado por estas transnacionales, digamos, que tienen un capital y un músculo financiero para producir a menor costo. Entonces, bueno, todo eso creo que implica pensar la construcción de la paz, y cumplir con los acuerdos, por supuesto, de paz. Y de hecho el tema de tierras pues es uno de los primeros elementos necesarios para plantear el tema de la paz en el país. Recordemos que en Colombia, cuando surge las FARC, el ELN, el EPL, digamos, y el M-19 en los años 60, en los años 50, 60, 70 de este país, pues surgen alrededor de la problemática agraria, digamos, del país, ¿sí? De la injusticia agraria. Y es que no en vano somos el tercer país más desigual del mundo. Entonces, creo que Petro ha hecho un esfuerzo importantísimo por empezar a suturar esas heridas históricas, esas brechas históricas, digamos, que hay en Colombia en general, en los colombianos y colombianas, para acceder a unas condiciones de vida más dignas. Entonces, bueno, hasta acá el video, y para hablar de que es importante pues no dejar que estos medios de comunicación se conviertan en la única forma de agenciar ideas de la realidad, sino que nos comprometamos un poquito pues a comprender la realidad más a fondo, con pensamiento crítico, con pensamiento histórico, para realmente poder denunciar a quien debe ser denunciado y pensarnos la transformación del país en aras, digamos, de unas condiciones de vida pues más dignas para todos y todas.